Estamos listos ya con nuestra primera videollamada para entrevista con nuestro primer invitado, Cleber Carrión, expresidente de la Cámara de Comercio de Santo Domingo, y vamos a platicar precisamente su punto de vista sobre las medidas adoptadas por el COE cantonal en esta semana. Primero, desde el ámbito nacional será interesante. Hay medidas que cambian las circunstancias o el tablero. En el mes de julio ya tenemos un amarillo que se parece al verde anteriormente, del mes de junio, que permite muchas más cosas, y por otro lado seguimos teniendo estadísticas muy preocupantes en el ámbito de la salud. Pero el tema comercial y el tema productivo en este momento ha tomado un protagonismo muy importante. Hay que medir y hay que mediar, hay que buscar el equilibrio entre lo productivo y entre la salud. Esa línea es bastante fina, y la mejor manera de buscarla o de encontrar ese equilibrio es precisamente escuchando a todos los actores. Es por eso que desde su experticia, desde su conocimiento, sabiendo lo que pasa en el sector comercial, el sentir del comerciante, del empresario, del microempresario, sobre todo en Santo Domingo, es interesante poder conocer su punto de vista. Cleber, como siempre es un gusto recibirlo a través de la señal de Saracay Televisión. Muy buenos días, bienvenido a nuestro canal. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Sí, en realidad usted pone en análisis un tema muy álgido este mismo momento, y hay que irnos focalizando y resaltar la temporalidad que se ha dicho con la medida dada por el COE cantonal. Okay. ¿Y por qué resalto la temporalidad? Porque se ha dicho únicamente estos 8 días. Entonces, habrá que analizar qué es lo que pasa, cuál es el impacto que tiene esta medida en los 8 días. Nosotros ponemos un poco en tela de duda por la realidad que pasa. Cuando usted hace una directiva, una directriz, una normativa como es este caso, hay que analizar el cómo es y cómo debe ser. Perfecto. Y ahí viene el análisis. ¿Cómo es Santo Domingo? Entonces, Santo Domingo es una ciudad en donde fue rebasado el control de la informalidad, rebasó a los controles de la formalidad, irradiados por la Policía Municipal y la misma Policía Nacional. Tanto así que esto es un tema de impacto nacional que el mismo gobierno ha indicado y dice, vemos que Quito comienza la Policía Nacional a querer regular el tema de la informalidad. Entonces, Santo Domingo, esa es la realidad, o sea, nosotros vivimos de esa realidad a diario. Usted camina por las calles y ve que los lugares donde nosotros los peatones debemos ocupar están ocupados por ese comercio informal. Es probable, y ojalá que nos equivoquemos, que esta actividad va a tomarse toda la calle, en desmedro de quienes tienen actividades y la dificultad que va a significar transitar y hacer nuestras mismas actividades en una ciudad focalizada en el centro. A mí me gustaría, Cleber, que usted me ayude a identificar o a entender qué pasó luego del cambio de semaforización y luego de la autorización, por ejemplo, de que aperturaran ya los negocios, porque previo, cuando estábamos en semáforo rojo y se supone que nadie tenía que laborar, en Santo Domingo empezó a surgir un comercio autónomo nuevo, es decir, no la informalidad que veníamos viendo y que ha sido parte de la cultura, de la característica de este territorio, sino que empezaron a presentarse unos emprendimientos nuevos y sabíamos que eran temporales, y esos empezaron a suplir a lo informal que venía dándose anteriormente, y que de alguna u otra manera estaban organizados a través de federaciones, a través de asociaciones, pero que de pronto con el semáforo amarillo, entonces como que cada quien de los que antes tenían los espacios comienzan a ubicarlos nuevamente. Pero ¿qué pasó con esa nueva informalidad? ¿Se mantuvo? ¿Se hizo atrás una vez que el comercio normal de Santo Domingo aperturó? ¿Qué pasó desde el semáforo amarillo? Lamentablemente no retrocedió, y no retrocede porque la situación económica no nos acompaña. Entonces, estas personas que fueron y generaron estos nuevos espacios de informalidad, y es un espacio de informalidad bastante crítico, digámoslo así, porque es esa informalidad aleatoria, esa informalidad que viene en la carretilla, esa informalidad que no cumple con la normativa ni con los cuidados para expender, ni tampoco él se cuida.
Entonces, esa es la informalidad que se sostiene. Y usted, este mismo momento, si sale a las calles de Santo Domingo, ve el mantenimiento, el sostenimiento de ese tipo de emprendimientos que son notables, loables, respetables, pero que no puede ser la esencia de un cantón que necesita regularse. Entonces, lamentablemente esa es la realidad, ¿no? Entonces, por eso yo hacía mucho énfasis en el que hay que ver cómo es Santo Domingo, no como lo que nos estamos imaginándolo como debería ser. Entonces, ¿usted piensa que ahora que ya no van a haber en estas vías transversales entre Guayaquil y la Galápagos, no van a haber vías y lo que se va a colocar posiblemente es hasta el filo de vereda del comercio y la gente se quede únicamente en las calles? ¿Es una cosa así la que usted avisora? Así es, lamentablemente yo pienso que eso va a pasar. Espero equivocarme, sí, en bien de Santo Domingo espero equivocarme, pero ahora tampoco no podemos dejar de decir que ese es un premio a la informalidad, porque se sigue restringiendo a la actividad formal. ¿Por qué digo se restringe? Porque mire que todavía no se materializa esta disposición en donde se regula los vehículos de mayor tonelaje, de los 8 toneladas para arriba, para que son los proveedores de los comercios que se encuentran de manera formal en el centro. El punto es de que tenemos que sentarnos en esta realidad. ¿Estamos vendiendo normalmente o es que la situación económica no permite soportar una restricción a la formalidad? ¿Será que acaso lo que vendemos o lo que se vende en la parte formal soporta este tipo de restricciones? Porque no se puede decir que no hay un impacto económico cuando la operatividad de un negocio se traslada a la parte nocturna. Entonces, ese cambio de operatividad genera un gasto mayor cuando hay un impacto ya económico que está notable en el dinamismo de la economía de nuestro cantón. Entonces, por eso es lo que yo resaltaba, la temporalidad, y ojalá que las autoridades se sensibilicen con todos los actores de esta dinámica social, porque también hay que entender al lado de la informalidad, pero no se puede seguir oprimiendo al lado de la formalidad. Perfecto. Esta temporalidad es importante, entonces habrá que esperar qué efecto tiene. Pero será interesante también que se separe. Estamos en un momento complicado de salud. No es que con esto se va a solucionar el tema de salud, simplemente es como un aflojar y habrá que leer correctamente qué pasó con ese aflojar o ese ajuste más bien para el tema. Mientras afloja un poco para el tema de salud, ajusta un poco el tema de la comunidad y especialmente el tema del comercio. Estamos a la expectativa de que pasen estos 7, 8 días, Clever. Sí, lamentablemente estamos viviendo una tensión entre dos derechos muy importantes en la vivencia del ser humano. Por un lado, el derecho a la salud y por otro lado, el derecho a la libertad y el trabajo, sobre todo, ¿no? Yo diría los tres están colisionados y tensionados en este momento. Deberíamos hacer una ponderación a quién le damos más peso. Se está queriendo dar más peso el enfoque de la perspectiva de la salud, pero ahí también hay que analizar cuánto estas medidas ayudan para cumplir este objetivo. Probablemente, si se sigue bajo esta medida o dependiendo del análisis que se haga, habrá que enmendar, porque si usted circula en un vehículo, definitivamente no necesariamente tiene que contagiarse. Lo que hay que restringir es la actividad donde están ocupada por la informalidad. Eso es lo que nosotros insistentemente hemos indicado. Lo que hay que controlar es la informalidad. ¿Con qué mecanismos? Hay varios mecanismos, unos restrictivos, otros socializados, pero esta socialización que usted bien indicaba, no únicamente te impongo, sino por el contrario, te informo para que opines y yo, autoridad, tome la mejor decisión. Por ahí creemos que debería ser la perspectiva, porque si únicamente se nos impone todas estas medidas, no creo que al final del día vamos a estar satisfechos la gran mayoría, porque todos no vamos a estar satisfechos. Lo importante es hacer el menor impacto y que la vivencia del ciudadano santodomingueño llegue a la normalidad y que sobre todo comencemos a producir.
Clever, ayúdenos a entender y a entender al tema comercial, que entendemos que obviamente si la gente, y hay varios anuncios y la gente dice, si no nos morimos por el virus, nos vamos a morir de hambre si no nos dejan trabajar, necesitamos hacer actividad. En Santo Domingo la actividad comercial es la principal fuente de ingresos económicos del territorio como tal, esa es una realidad. Pero la gente sabe que la realidad es el comercio, pero para que el comercio siga sosteniéndose y las autoridades no tengan que tomar medidas cada vez más restrictivas, imagínense el día de mañana que tengan que suspender y que la suspensión no solamente hubiese sido al tránsito, sino unos 7 días del casco urbano en donde se concentra la mayor cantidad de contagios, cerrar totalmente, o sea, eso afectaría directamente al bolsillo del comercio. Pero ¿cómo lograr entender? La gente sabe, dicen los médicos, la gente está suficientemente informada de que ellos son un puntal importantísimo. El tema de salud sabían atenderlo, pero es lo último del proceso. Donde arranca el proceso es la gente, porque la gente si se cuida, si se pone mascarilla, si tiene distanciamiento, si se lava permanentemente las manos, eso va a disminuir la carga que pueda tener salud en un momento determinado. Los santodomingueños, ¿qué tan cumplidos desde su punto de vista estamos siendo? La ciudadanía, ¿qué tan responsable de saber o entender que es la raíz del problema para que después no tenga que quejarse de esta toma de decisiones de las autoridades? Vivimos un paradigma histórico de indisciplina, lamentablemente, Santo Domingo. Y esa indisciplina está dada en la materialización de la actividad informal. Si nosotros no hemos sido capaces de autorregularnos, el ser humano, que es el foco principal de la toma de decisiones, no lo encajamos y no lo disciplinamos, y no logramos disciplinar porque los mensajes subliminales que se han dado, no por estos años ni por este tiempo, sino es el histórico que tiene Santo Domingo, es un histórico de informalidad, de indisciplina. Entonces, cambiar este paradigma, este chip del ciudadano santodomingueño es complicado, pero también es necesario y es oportuno este momento. Entonces, ¿cómo se logra esto? Dando medidas que se ajusten a la realidad de Santo Domingo. Y está bien, o sea, no estoy haciendo un contraste a la medida dada per se, así como un rajatabla, digámoslo, para ser entendible, sino por eso inicié resaltando la temporalidad. Y ahí, en este resaltar la temporalidad, tenemos que estar todos los actores de la sociedad muy atentos, observando qué es lo que pasa en estos 8 días, si cumple su objetivo esta medida o no cumple. Porque también hay que decirlo, estas situaciones o esta situación que estamos viviendo definitivamente es extraordinaria, nadie estuvo preparado ni nadie está preparado, y si resaltamos las medidas en temporalidad, vamos a ir ajustándonos a lo que más nos convenga a la gran mayoría, porque convencernos o decir que va a haber una medida que satisfaga a todos es imposible, pero sí tenemos que tratar de satisfacer a la gran mayoría. Ese es el bien común. Entonces, esa es la búsqueda oportuna del bien común. Clever, vemos ahí una cosa interesante. Vayamos probando y vayamos viendo si funciona o no funciona. Si a usted, hasta recientemente usted fue presidente de la Cámara de Comercio representando un gremio muy importante de Santo Domingo, si a usted la autoridad le preguntara, ¿qué recomendaría poder hacer? Entendiendo la realidad y ajustándose a lo que usted dice, medidas ajustadas a la realidad, ¿qué recomendaría? Controlar la actividad informal. ¿Y cómo se controla? ¿Sabe a dónde deberíamos ir la restricción de circulación? A que las personas que ocupan ese espacio que debe ser ocupado por el ciudadano no ingrese. ¿Cómo hace eso? Obstruyendo el paso al centro de los triciclos, obstruyendo el paso a las personas que hacen esta actividad informal, porque el triciclo vacío no pasa nada, porque va o deja su producto, pero si va a expender y se ubica, ¿dónde se ubica? En el espacio donde tienen que ir los vehículos. ¿Dónde se ubica? Donde tiene que circular y transitar, caminar el ciudadano. Entonces, el enfoque que deberíamos como santodomingueños tener es un poco regular esta actividad autónoma e informal que se propendió, que se ha mantenido y que ha sido una característica de Santo Domingo. Y no por opinar, o no por irnos en contra de este sector que es importante, porque también dinamiza la ciudad, sino que es hora de que nos ordenemos y tengamos
esta sensibilidad con un cantón que necesita ponderar la salud de todos. Clever, queremos agradecerle esta mañana. Siempre es un gusto platicar con usted. Muchísimas gracias por esta entrevista. A ustedes, muchísimas gracias. Clever Carrión, expresidente de la Cámara de Comercio, a propósito de las medidas adoptadas por el COE cantonal ayer y que hoy principalmente se restringe el paso del tránsito vehicular en el casco urbano. Sí se puede circular en la Guayaquil, sí se puede circular en la Galápagos, pero entre estas dos calles, todas las transversales, la Quito y la 29 de Mayo, no tienen circulación vehicular. Le volvemos a informar, por favor, para que usted tome las debidas medidas, salga un poquitico antes si tiene que llegar a su lugar de trabajo, que esté por estos sitios, en donde no podrá llevar su vehículo y en donde no habrá vehículo ni público ni privado que pueda transitar. Tome, por favor, las debidas medidas. 7 de la mañana, 33 minutos. Edwin nos tiene más información.